Es Javier Echeverry, Active Trades España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Clausura de los mercados europeos en negativo y no sé si todavía con los efectos de cola de esa rebaja de la calificación crediticia de Fitch a la deuda estadounidense. Pues sí, indudablemente no es algo que sea definitivo, pero después de una década desde la rebaja de la calificación crediticia de S&P, lógicamente ha sentado como un jarro de agua fría, y es que no puede ser de otra manera. Como comentamos en estos últimos tiempos, el hecho de aumentar constantemente el techo de deuda en Estados Unidos, pues parece ser que les está pasando factura, y así lo ha hecho ver esta agencia de calificación 10 años después de que lo hiciera, en este caso, S&P. Por tanto, bueno, lo que estamos viendo básicamente, como decimos, es un momento estacional donde podemos ver claramente que la apertura de hoy se abrió más bajo que el cierre de ayer, y por tanto podemos observar claramente hoy ese 0,17% en el S&P de caídas hasta el momento, y que, bueno, en principio pues fue bastante más bajo y ha ido recuperando para ver si puede cerrar hasta el precio de cierre de ayer, en esos 4.505 puntos que podemos ver claramente y que podemos reflejar dentro de los mercados. Pues se puede entender perfectamente cuál es esta zona, que quizá lo vamos a ver más claro en este gráfico, cuál es la importancia de esta zona, ¿no? Podemos ver claramente todo este proceso de acumulación, la caída que ha tenido desde hace 3 días, y vemos claramente dónde se está apoyando. Por tanto, bueno, vamos a ver en principio cómo se comporta el mercado. Creo que esta corrección es más que normal, más allá de los datos de la agencia de calificación y esa rebaja a AA+, AA+, que no es la triple A que todos conocemos de Estados Unidos. Bueno, pues creo que es más un compendio de cosas, y como siempre decimos, la rebaja de volumen. Hay menos partícipes en el mercado, por tanto, con menor volumen, cada variación suele aumentar bastante la volatilidad. Bueno, hoy hemos tenido Banco de Inglaterra, ese incremento de tipos, esa subida de 25 puntos básicos y una justificación que llama la atención porque se desmarca de lo que hasta ahora había dicho la Reserva Federal o incluso el Banco Central Europeo, e insistía Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, que en este momento todavía hay que ver la inflación por dónde va, porque el techo de los tipos está más lejos de lo que se podría pensar en un primer momento, o al menos lo que han dejado entrever Frankfurt y Washington. Indudablemente estamos intentando dilucidar dónde puede estar el tipo terminal. Ese techo de tipos del que hablas cada vez se ve más lejos, y es que en concreto además Bailey ve que en el Reino Unido la situación no es ni parecida a como es en Estados Unidos, y desde luego no como es en Europa, y por tanto están sufriendo una inflación mucho más acusada, que les está costando mucho más trabajo remitir. Con esto lo que sucede es que vemos a los mercados con esa incertidumbre, con esa poca definición por su parte, y que además la progresión a futuro con respecto a las medidas que tiene que tomar el Banco de Inglaterra para ir arreglando esta situación, pues lógicamente ven que cada vez es bastante probable que su tipo terminal, esa última subida, ese punto donde haya una inflexión en la subida de tipos de interés, puede estar cada vez más en duda. Bueno, hoy ha sido protagonista en la bolsa, en las bolsas europeas, sobre todo en Alemania, Infineon, la de semiconductores, que no da buenas sensaciones con los resultados presentados y agudiza las sensaciones de crisis en el sector de los microchips. Sí, es verdad que teníamos esos resultados. Fíjate que la compañía tiene un sesgo claramente alcista, que toda esa sensación de caídas en el mercado, en el sector de los microchips, se estaba recuperando bastante bien. Fijaos que además el POC, la zona donde mayor número de transacciones nos muestra en nuestro market profile, nos deja claramente visto que está en torno a los 35,63. La caída de hoy, desde luego, por esos resultados ha roto un poco toda esta progresión, que si trazamos una línea de soporte la vamos a poder ver con mucha claridad, y vamos a poder ver cómo justamente se encuentra por debajo de esa línea de soporte. Como decimos,
¿Qué sucede? Es agosto, de nuevo, hay mucho menos volumen en el mercado. Cualquier variación dilata los precios y esto es lo que tenemos que entender. No quiere decir ahora que Infineon por eso no sea una compañía interesante, ni quiere decir que volvamos al fantasma de esta caída, de esta crisis anterior de las tierras raras, de la cadena de suministro, de todos los microchips y semiconductores. Al final estamos viendo que esta situación se ha corregido, o mejor dicho, ha cambiado de tendencia desde este punto concreto, desde esta ruptura, esta confirmación de la zona de acumulación anterior que había tenido en esos 30,60 y que a partir de enero del 23 hemos visto cómo tenía no solamente vuelta a sus precios anteriores, sino además una zona de acumulación y de crecimiento importante. No me parece algo verdaderamente preocupante, lo que sí me parece es que, bueno, tenemos que saber que estamos operando en agosto y que unos malos resultados en agosto o unas dudas en agosto incrementan muy mucho la volatilidad por esa baja cantidad de partícipes dentro de los mercados. Sobre el mercado español, poniendo el ojo en lo nacional, Javier, vamos a mirar si te parece a Telefónica, tras el desplome que vivió ayer de 7 puntos porcentuales por esa alianza Vodafone One&One en Alemania, la filial de Deutschland para la española, que al parecer podría tener problemas con esta nueva alianza con la competidora británica de la tecnológica. No sé qué aspecto tiene en estos momentos, si se aleja de esos 4 euros que tan ansiados han sido para la de Álvarez Pallete en los últimos tiempos y si va a tener muy difícil recuperarlos. Es que a mí Telefónica no me gusta nada. Las Matilda de toda la vida que hemos dicho, los que ya peinamos algunas canitas, creo que está muy claro que la gestión no ha sido la correcta. Hemos visto un comportamiento absolutamente brutal desde las caídas que vimos en julio del 22 y si me voy para atrás tenemos Telefónicas a 20 y tantos euros. No quiero irme para atrás ni hacer de abuelo cebolleta en este caso, pero sí quiero recomendar un poco de perspectiva, y es que a menudo queremos operar en cortos espacios de tiempo, o quizá no somos capaces de tirar mucho la vista atrás y esto nos dificulta un poco la fotografía completa, la imagen completa de lo que ha pasado con un título. En el caso de Telefónica ha habido muchísimos acontecimientos por medio que han hecho que el precio llegue hasta niveles mucho más bajos de donde se encontraba, pero quedándonos básicamente en un año de cotización, que es lo que estáis viendo en pantalla aproximadamente. Fijaos que estamos hablando desde mayo del 21, 2 años de cotización. De mayo del 21 a la fecha actual. Vemos esta caída tan fuerte. ¿Dónde es más probable que encontremos el precio de Telefónica una vez que esta línea concreta, ese POC, esa zona donde más compradores y vendedores se encuentran y que ha servido de una resistencia brutal? Pues lo más normal es que se vaya a la resistencia más baja y que además tiene confluencia justamente en esos 3,41 aproximadamente, 3,40, que va a apoyar entre las zonas de mínimos anteriores que han servido de resistencia y su soporte más relevante que tenemos claramente marcado aquí. ¿A qué se debe el buen tono que en esta sesión ha tenido la banca española? CaixaBank, Sabadell, Santander. De hecho, Santander, la segunda del Eurostoxx que mejor se ha comportado en la de hoy. ¿A qué se debe este mantener el buen tipo cuando prácticamente todo está cayendo? Bueno, se debe a varias cosas. El sector, después de lo que hemos visto en esa falta de confianza sobre la cantidad de papel y la cantidad de dinero que almacena, y hemos visto lo que ha sucedido con Silicon Valley Bank, nos han explicado que nuestras finanzas no tienen nada que ver con las de Estados Unidos, que el sistema bancario estadounidense y el europeo es bien distinto. Después de que hemos visto ese fantasma de nuevo llegar hasta Suiza y que hemos visto de nuevo esa misma situación, lo cierto es que los bancos han operado durante muchísimos años con tipos de interés prácticamente a cero. Y eso hizo que su negocio principal se viera extremadamente afectado. ¿Qué ha pasado desde que los tipos de interés han empezado a subir? Pues fijaos, es que lo veis en el gráfico simplemente de CaixaBank. Podemos coger cualquier gráfico de banca sin ningún problema, pero fijaos, desde esta zona que empezamos desde diciembre, fijaos, diciembre, empezamos el año, empezamos a subir los tipos de interés y mirad lo que sucede con el negocio bancario.
y es que el negocio bancario sube porque ha eliminado muchos de los antiguos costes que tenía, que tuvo que limpiar para poder subsistir durante los últimos 10-12 años, donde vimos como muchísimas sucursales, sobre todo de uno de los bancos más potentes españoles, que es el Banco Santander, que mayor igual del mundo, tuvo que empezar a vender muchas despidos para ajustar toda esa disminución del negocio tradicional, que no es otro que prestar dinero y recibir más dinero del que han prestado. Esto, como los tipos de interés estaban tan bajos, ese dinero, ese modelo de negocio se vio enturbiado durante los últimos 10-12 años, y desde que ha empezado la subida de interés, de tipos de interés tan fuerte, fijaos lo que le pasa a los bancos. Ahora mismo tenemos en pantalla CaixaBank, pero si vamos a BBVA vamos a ver una subida muy similar. Fijaos en el movimiento, es exactamente lo mismo. Rompemos esta tendencia bajista cuando a primeros de año empezamos a ver esas subidas de tipo de interés. Hablábamos también del Santander, podemos hacer una comparativa muy similar. De hecho, podemos ponerlos todos juntos y veríamos un movimiento similar. ¿Qué sucede con el Santander? Fijaos que el impulso es bien inferior al resto de los bancos que estábamos viendo. Pues evidentemente que el Santander, como decíamos, tiene muchísima más carga de personal, de oficinas, de distribución geográfica, tiene muchísimas filiales que se ven afectadas por políticas distintas a las que existen en España, y por tanto los, digamos, caídas y crecimientos están mucho más diluidos por la diversificación de su negocio, y por tanto no vemos esa caída tan estrambótica ni esa subida tan fuerte como estamos viendo en el resto de los bancos. Lo que sí podemos apreciar de manera muy clara es que el Santander se encuentra en este momento en una zona de acumulación que tenéis marcada aquí arriba. Evidentemente ya sabéis que soportes y resistencias nunca son un solo precio, sino una zona de confluencia de compras y ventas que hacen que el precio se ponga, los compradores y vendedores se pongan de acuerdo en una zona de precios, y es lo que podemos apreciar en esta zona, en torno a esos 3,97,4 hasta los 3,50, es decir, 3,50,4 tenemos toda esta acumulación que podemos ver claramente dentro de Santander. Pues con esto nos quedamos con la Banca Nacional. Javier Echeverri, Actitrice España, muchas gracias por haber atendido la llamada de Negocios Televisión. Buena tarde. Un placer, buena tarde a todos vosotros y buen negocio. Precisamente, mirando a los negocios, nos quedamos 45 minutos sobre las 5 en punto de la tarde.